Estaba leyendo un estudio reciente de Pew Research donde habla de las razones por las cuales la gente deja de creer o se identifica como ateo, agnóstico o no religioso. Debo de confesar que me sentí bastante decepcionado. Hubiera esperado razones pues más profundas o más interesantes. Definitivamente lo que encontré es que estas razones se muestran superficiales en vez de pensadas. No culpo enteramente a los que contestaron la encuesta, su culpa quizás sea la indiferencia con la que tratan los temas, el tema más importante que cualquier hombre y mujer puede plantearse, como la existencia de Dios, pero es también la culpa de los que, pues, como nosotros, conociendo las profundidades, las razones de la fe no saben expresarlas ni llevarlas a discusión en los campos donde se mueven, donde nos movemos. Entonces, a lo largo de esto quiero ir expresando lo que opino acerca de estas razones. En este video voy a hablar de de la primera razón que se encuentra en el estudio que se hizo hace un par de semanas. La primera razón es, no creo porque aprendí acerca de la evolución cuando fui a la universidad o al colegio. O sea, para mí esta es quizá la razón más superficial de todas las mostradas. Muestran una falta de conocimiento del tema religión y ciencia. La realidad es que a través de la historia muchos de los más grandes hombres de ciencia tuvieron fuertes convicciones religiosas o estaban cercanos a la religión. Incluso muchos eran hombres pues de fe. Eran hombres de fe. Vamos a poner un ejemplo de Darwin. Darwin, por ejemplo, quien pues se le puede llamar el padre de la evolución y selección natural, pues tenía cierta convicción religiosa, si bien es cierto que muchos lo consideran agnóstico, a veces ateo, a veces cree, a veces no cree. Digo, al final de cuentas, nunca terminó de convencerse y sus conclusiones no lo llevaron al ateísmo puro, sino al contrario, a encontrar huellas de un creador inteligente. En sus propias palabras nos dice: yo veo en general un diseño inteligente en la naturaleza, un crecimiento de complejidad de la vida y de la historia que no es casual, pero en el detalle se me escapa. La razón, nos dice el científico, no logra resolver este problema. No significa que Darwin haya creído en el cristianismo ni que haya sido una persona profundamente religiosa, pero definitivamente dentro de lo que él encontró o encontraba en sus observaciones del mundo, se dio cuenta de que hay muchas preguntas abiertas, muchas preguntas que él mismo reconoce. No se logra resolver este problema con la pura razón científica. Pero ante todo, acerca de este tema, creo que lo más importante es entender, porque la objeción es: aprendí de la evolución, entonces dejo de creer. Específicamente, la evolución no es un tema religioso. La religión pone de cara al hombre con el sentido, con los deseos de su existencia, con el por qué ha lo creado, y en última instancia con la revelación de Dios, si llegamos a ese nivel. El camino de la nada al hombre, o sea, el camino de la no existencia hasta esta existencia de lo que somos nosotros, no entra como polémica ni como punto de quiebre para la religión, para el catolicismo, para el cristianismo, sino solo como especulación o búsqueda. O sea, lo que se vaya encontrando científicamente o a través de cualquier otro método, de lo que haya sucedido del inicio hasta lo que es el hombre hoy, no es un tema religioso, no es un tema religioso, no es un tema donde, sin importar lo que se encuentre, vaya a cambiar la definición religiosa, al menos desde el aspecto cristiano, católico, que es el que, pues él es del que estoy hablando y el que conozco, y que es mi fe. Entonces, realmente no tiene nada que ver, no es un punto de quiebre. Al final de cuentas, podemos tomar en cuenta lo que estaba antes de esa nada y podemos especular filosóficamente, pero la realidad es que no es algo que entre en el tema religioso, aunque muchas personas, incluso dentro de la misma religión, haya querido mezclar estos temas. La manera en cómo el mundo se creó,
al menos al nivel como el hombre podrá entenderlo, cae enteramente en la descripción de fenómenos. Es una descripción de fenómenos que terminan invariablemente, al final de cuentas, en este hombre que hoy soy, y es este hombre que soy o que somos el que se pregunta por lo que está más allá de esos fenómenos. Ahí es donde entra el lenguaje filosófico y religioso. Pero bueno, para cerrar un poquito este tema, definitivamente el tema de la evolución no tiene ningún punto de choque con la religión católica. Que no quede duda, la Iglesia Católica repite lo mismo. La teoría de la evolución no entra en el núcleo de la revelación y puede ser aceptado o asimilado. Y es compatible con lo que la Iglesia transmite y enseña. Claro, hay ciertas precisiones como la creación de nuestro ser espiritual, del alma, pero al final de cuentas, bueno, hablando específicamente de lo que habla la evolución, obviamente la evolución no habla del alma, sino habla de simple y sencillamente de la creación física de los átomos y de cómo se configuran hasta llegar a lo que somos hoy nosotros, pues no hay una incompatibilidad. No puedo hablar de otras religiones, no puedo hablar de otras corrientes cristianas a lo mejor fundamentalistas, pero al final de cuentas no es un tema que afecte. Hay millones de católicos, miles y millones de católicos, incluso dentro de la misma, que son científicos, que aceptan la evolución. Otros la rechazan, no por temas religiosos, sino precisamente por temas científicos. Pero al final de cuentas ahí no hay incompatibilidad. Dentro de este mismo tema, podemos hablar de la debilidad de la ciencia. Este es un punto importante, y es que la debilidad de la ciencia es que la gente ha querido encumbrar este concepto como único, verdadero e infalible. La ciencia todo lo puede, todo lo hace, todo lo resuelve, todo tiene que ver con la ciencia. Y creo que ese fanatismo es también una incomprensión a lo que realmente es el método científico. También podemos hablar que las teorías científicas que durante siglos se han considerado verdaderas, han sido suplantadas después por otras. Y siglos después se han abolido estas últimas por otras más. Lo que una generación entera creyó como cierto resulta ser contrario a lo que hoy se descubre, y es casi un hecho que lo que hoy se descubrió o consideramos como cierto será suplantado en siglos venideros por otra teoría. Claro que estamos hablando de teoría científica, no específicamente del método fáctico de los fenómenos que observamos y podemos medir y repetir, pero al final de cuentas son teorías científicas. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de todo lo que engloba, no nada más del método. Al final, esto no significa definitivamente que esto no invalida la ciencia, o sea, no invalida la ciencia, no invalida su método, sus teorías, su búsqueda, no la invalida como una herramienta humana para adquirir conocimiento del mundo físico que nos rodea, pero sí pone de manifiesto sus límites, y en esos límites recordamos pues que existe en el ser humano una riqueza enorme de otros recursos de los cuales dispone, de otras ciencias, de otros lenguajes, de otras formas de conocer y ser conocido, de comprender y pensar. Quizá la mayor desilusión, o al menos para mí, una de las más grandes desilusiones es que el ateo y el agnóstico se queda en el kinder de la vida, se queda en el kinder del conocimiento, del debate, de las preguntas, y todo esto engañándose o creyéndose él mismo que ya se había graduado con máximos honores en los más altos grados académicos de la existencia, porque creen que decir, ok, conozco tales teorías, yo sigo un método científico, para mí es lo único real, pero eso es una pequeña parte del conocimiento humano. O sea, lo que el conocimiento científico nos ha dado es una pequeña parte del conocimiento humano. Existe la especulación, la filosofía, existe la religión, existe definitivamente otros accesos que tenemos a conocer la realidad, a conocer la realidad. Entonces, la mayor desilusión para mí, para los ateos ultra ateos y para algunos tipos de agnósticos que simplemente ya ni se preguntan o no se preguntan, es que se están perdiendo la grandeza a lo que tenemos acceso los seres humanos. La grandeza que está allá afuera esperando ser descubierta por otros métodos, por otros recursos, por otros lenguajes. Entonces,
al final de cuentas, creo que el ateísmo es algo que existe. Creo que el diálogo con los ateos debe de ser algo que debemos tener siempre. Ateos, católicos, cristianos, cualquier creencia se debe tener un diálogo abierto, porque al final de cuentas somos humanos y experimentamos lo humano y lo experimentamos de maneras diferentes, pero el ateo simple y sencillamente cerrado absolutamente en que lo que él conoce y como él lo conoce y como considera que debe de conocerse las cosas es lo único real, definitivamente se está perdiendo de mucho y se quedó en un nivel de conocimiento total muy, muy pequeño. Quiero hablar también del Big Bang, de esta teoría que es una de las más reconocidas con respecto al inicio de, pues al menos de este universo conocido. ¿Y quién inicia esta teoría? ¿Quién lo inicia? Fue un sacerdote. Esto es una de las cuestiones que quiero poner sobre la mesa. Fue un sacerdote belga, Georges Lemaitre, astrónomo y profesor de física, el cual fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo. Fue también el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble. Hizo la primera aproximación, la primera estimación de lo que ahora se le llama constante Hubble, la cual publicó en el 1927, si no me equivoco. Lemaitre, como lo digo, propuso lo que se conocería como actualmente la teoría del Big Bang, del origen del universo, la cual la llamó hipótesis del átomo primigenio. Durante su vida tuvo varios encuentros con Einstein, y este último afirmó que Lemaitre era la persona que mejor había comprendido sus teorías. Al principio hubo ciertas diferencias, ciertos conflictos. Definitivamente Einstein le hacía ruido que fuera un sacerdote el que tuviera esta genialidad y estas ideas, pero al final de cuentas Einstein no tuvo más que afrontarse con la realidad, y era que pues este cuate era un genio. Quiero citarlo a él, a George, diciendo, para aventar un poco, encontrar una luz sobre el tema de fe y ciencia, nos dice: yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión. Aquí está un sacerdote, digo, un hombre de fe, un hombre, un representante de la Iglesia Católica, alguien que descubre, que teoriza, que encuentra en la ciencia, en la física, en la teoría, encuentra pues estas teorías que revolucionaron al mundo científico. O sea, estamos viendo la encarnación de la persona religiosa por excelencia, del católico, y a la vez una eminencia científica. Entonces, esta persona es extremadamente inteligente, yo creo que más inteligente que muchísimas personas que nos consideramos católicos, creyentes, y también que muchas personas que se consideran ateos, agnósticos, y que creo que ha tenido tiempo y la pasión de reflexionar acerca de su fe y de reflexionar acerca de lo que descubrió, no se encuentra con contradicción alguna. Creo que eso hace pensar un poco acerca de cuál es o cómo el ateo o el agnóstico se acerca al lenguaje religioso. Si realmente se está acercando como debe de ser, o se está acercando con prejuicios o con no, simple y sencillamente lo descarto, no me interesa. Creo que es importante también poner este tema. Y pues al final esto me lleva al gran paradigma de la ciencia y la fe. Definitivamente es un mito de esos mitos que tanto odian los ateos, de que la ciencia y la fe sean incompatibles. La realidad es que estas dos dimensiones, más bien la realidad es que están en dos dimensiones distintas. Son dos lenguajes y maneras de acercarse a la realidad, como el mismo Lemaitre lo dijo. Al final convergen en algunos puntos, pero la fe siempre va a exceder al alcance de la ciencia, porque la ciencia se limita solamente a descubrir los fenómenos. Al final de cuentas, creo que es importante reconocer que el temor de que la fe, la filosofía, la religión se conviertan en un placebo está impidiendo al hombre ser realmente hombre. Impide que pueda pensar con mayor libertad, con mayor apertura. Le quita herramientas, caminos, lenguajes, conceptos. Termina al final en un temor infantil. Un temor infantil
porque es un hecho de que miles de hombres de ciencia, de filosofía, grandes genios, grandes pensadores, personas que han reflexionado a profundidad estos temas, que han hecho avances en el conocimiento, han sido también hombres de fe, hombres religiosos, hombres de espíritu libre, y no es una casualidad, incluso creo que muchas veces es una consecuencia. La consecuencia de que la apertura hacia todo, a todo lo que el hombre puede pensar y conocer, la apertura hacia esa fe y esa filosofía, ensancha lo que podemos descubrir, sin importar los métodos que usemos para lograr ese conocimiento. No solo eso, sino muestra una pasión verdadera por las preguntas importantes que todo el ser humano alguna vez y siempre debemos hacernos. Uno de los últimos puntos que quiero tocar, definitivamente porque entra un poquito en esta parte de la evolución y cómo se contrapone en la mente de algunos con respecto a la religión, es acerca del Génesis. Creo que mucha gente se pierde la rebeldía y la revolución del Génesis. Estoy hablando del libro de la Biblia. Es cierto que algunas corrientes cristianas han querido interpretar el Génesis de manera literal, pero esta interpretación no es correcta ni precisa. La intención del autor del Génesis no es hablar de la creación como fenómeno, sino como cosmología. Si no dejamos que nos distraiga el ruido alrededor de estas interpretaciones y de lo que hemos escuchado, nos terminamos encontrando con un relato subversivo y revolucionario. O sea, es un relato subversivo y revolucionario. El autor del Génesis nos muestra una creación dominada por un creador único, una creación donde las criaturas y los fenómenos convertidos en dioses por otras culturas no son realmente dioses, sino que son creadas por un principio único. Voy a poner un ejemplo: la luna, el sol, los astros, divinizados por todos los pueblos vecinos. Aquí son simples focos que alumbran la tierra y fijan el calendario. Esto es una revolución. O sea, decir que se cree en un solo Dios creador, uno solo, en el contexto histórico donde se redactó el Génesis, es algo digno de leerse hasta nuestros tiempos. Los dioses, los múltiples dioses en los que creían, no existen. Existe un solo Dios. Los astros, los animales, las plantas, los fenómenos, nada de eso es divino. Todo lo que divinizaban por temor, todo lo que divinizaban por lo que fuera, el Génesis nos muestra que no son divinos. Son creaciones que están puestos con orden y medida, y el hombre es el culmen, y el hombre es el culmen de dicha creación visible. Al final, la rebeldía más grande del Génesis es que juega con las imágenes de otros relatos antiguos como los de Babilonia, que juega con esos relatos, es que de este caos primigenio, Dios crea y ve que todo es bueno. La creación no es un capricho de los dioses, sino que es algo con sentido, con dirección, es amable. Y como dice el Génesis, bueno, muy bueno. Dios vio que era muy bueno. El hombre además, y es lo que el Génesis da a entender, es el hombre puede además entender esta creación. La creación puede ser entendida por la inteligencia. Para mí el Génesis es un himno revolucionario que hace miles de años granjeó el odio de los pueblos politeístas que comprendieron perfectamente las consecuencias del poema de la creación. Entonces, al final de cuentas, si entendemos el Génesis y realmente lo vemos con la belleza que debemos de verlo, nos vamos a encontrar con un himno revolucionario. No importa si crees en Dios o no, no importa. O sea, ahorita es ver la revolución de este himno, de este libro. Habla acerca de la creación, quita todas las divinidades, quita todas las supersticiones y deja en contexto una creación por un principio único, y donde todos los fenómenos, todos los astros y todas las criaturas son eso, criaturas nada más puestas en un cierto orden, una dirección. Creo que esto, si lo reflexionamos desde un punto de vista completamente sin pasión y sin preconceptos o prejuicios, nos entendemos o nos encontramos con un texto que, al contrario, debe ser la bandera de muchos credos o de muchas filosofías que hoy en día lo toman como algo literal, lo toman de una manera que no es la adecuada o que no es la real, que no era la intención del autor, y nos estamos perdiendo la riqueza de este texto.
al final quiero cerrar este video con la objeción. Dejé de creer, dejé de ir a la iglesia porque estudié en el colegio o en la universidad o en la escuela acerca de la evolución. Estudiar la evolución o cualquier otra ciencia no es una razón para limitarse, no es una razón para dejar de creer. Puedes decir por flojera, puedes decir, bueno, me encontré esto y simplemente la religión no es compatible con mi moral, me limita a cosas que quiero hacer. No sé, puedes poner un millón de pretextos, un millón de razones muy válidas para tu vida, pero el hecho de haber estudiado la evolución o cualquier ciencia es superfluo completamente. O sea, el haber estudiado la evolución o haber entendido ciertas cuestiones de los fenómenos no nos limita a poder escuchar las razones religiosas que todo hombre tiene, todo hombre que se cuestiona a profundidad la vida, sino que más bien, y esa es una teoría mía, creo que ser profundamente religioso y estar abierto a la escucha de la fe potencia y engrandece y ensancha los horizontes científicos.